Luego de una noche de descanso y un rico desayuno, estamos listos para arrancar. Aquí comenzamos nuestro recorrido, en el corazón de Estambul, la Mezquita Azul, una de las joyas arquitectónicas del antiguo imperio, construida por orden del sultán Ahmed I en 1609, con la idea de rivalizar con Santa Sofía, que estaba justo enfrente, y lo logró. Estamos ante uno de los monumentos más importantes del mundo. Templo que estuvo durante 3 imperios: Imperio Bizantino, Imperio Romano, Imperio Otomano. Más allá que una iglesia, que un museo, que una mezquita. Santa Sofía.
Entre columnas, obeliscos, palacios y las cúpulas más famosas del mundo se encuentra esta plaza. Lo que ahora es muy moderna fue durante siglos el epicentro de la distracción de muchos imperios. Con ustedes, la Plaza Sultán Ahmed. A simple vista puede parecer una columna común, pero esta estructura de 32 metros fue erigida en el siglo X por el emperador Constantino VII. En su época estaba recubierta con placas de bronce dorado. Este obelisco tiene más de 3.500 años de antigüedad y fue construido en Egipto para el faraón Tutmosis III. Pero en el siglo IV fue traído a esta plaza por orden del emperador Teodosio. Casi escondida se encuentra una de las piezas más antiguas de la plaza, la columna serpentina. Saltamos a una pieza más reciente, la fuente alemana. Y a mis espaldas, la residencia de uno de los lugares más importantes del Imperio Otomano, el Palacio Topkapi, un gran palacio construido en un acantilado entre el estrecho del Bósforo y el Cuerno de Oro, lugar de residencia durante muchos siglos de los sultanes del Imperio Otomano. Dentro de él se encuentran, más allá que museos interesantes como el harem, la cocina, los dormitorios, están las reliquias no solamente del Islam, sino de otras religiones monoteístas. Por ejemplo, la vara con la que Moisés rompió el Mar Rojo, la falange de uno de los dedos del profeta Muhammad, parte de su cabello, su cuchillo y demás reliquias de las religiones monoteístas.
Bienvenidos a la cisterna de Gulhane. Hermosa cisterna que se encuentra en un maravilloso parque, el parque de Gulhane. Esta cisterna forma parte de un conjunto de más de 20 cisternas en todo Estambul que se construyeron para abastecer de agua a la ciudad. Si bien para la parte turística la más importante es la cisterna basílica, es muy costosa y hay que hacer colas larguísimas para entrar. Aquí tenemos una cisterna gratuita, hermosa, para entender el concepto de la acumulación de agua. La comparación, cisterna basílica tiene 336 columnas, Gulhane tiene solamente 12 columnas, pero sirve como ejemplo y es una maravilla. Y gratuita, ubicada en un maravilloso lugar, el parque de Gulhane. Bienvenidos a Mijer Serkisi, el mercado de las especies, el segundo mercado más importante de Estambul, construido en el siglo XVI como un complejo de la nueva mezquita, y hoy en día cada uno de sus stands o negocios sigue aportando al mantenimiento de la mezquita. Es realmente un compendio de aromas y especies que no se encuentran en cualquier otro lugar del mundo, así que es la oportunidad y lugar obligado a venir a visitar cuando vengan a Estambul.
Nos encontramos en la mezquita del gran sultán Suleimán el Magnífico. De todos los sultanes fue el más conquistador, fue el que extendió el Imperio Otomano a sus extremos. Y lamentablemente murió en 1566 en la batalla conquistando Hungría. Nos encontramos en la mezquita de Eyüp, el tercer lugar más santo del Islam después de la Meca y la mezquita de la Roca en Jerusalén. Eyüp fue amigo y uno de los generales de Muhammad, de Mahoma, el profeta Muhammad, y en el siglo VII intentaron tomar Constantinopla. No lo logró, pero murió en el intento. Por eso sus tropas lo enterraron fuera de las murallas, justo en este lugar, y plantaron un árbol para tener como referencia la tumba del gran Eyüp. Por eso es uno de los lugares más santos y tan populares del Islam y en Turquía.